Me parece que los últimos años han evidenciado en México que cada día es más grave el problema de la tenencia de la tierra. Lo que tocó Enrique Fernández hoy con San José Mogote, que me parece un tema toral y que lo acaba de mencionar Ponciano, está presente en todo lo que estamos discutiendo en los últimos años en el INE. Lo hemos hablado con Rebeca González Lau para la venta, con Maricruz Payés para Puebla, evidentemente el caso de Mogote, lo que se trata en San Lorenzo, con nuestro amigo Mario Córdoba hemos discutido mucho sobre Morelos, y lo que está enfrentando el país es un crecimiento muy amplio de las zonas urbanas, la necesidad de la población por crecer, una población inmensamente pobre que de pronto cree que a través de hacer pozos va a encontrar un ingreso adicional temporal o una resolución a un nivel de vida muy pobre. Yo creo que el reto para el Instituto Nacional de Antropología e Historia y todos los que trabajamos en él es poder hacer comprender a otras áreas del gobierno federal que tenemos que tener una política de Estado en la preservación de los terrenos. Es muy difícil para el INAH y para mis propios compañeros arqueólogos, no pensando en los problemas muy visibles como un Walmart o como una bodega horrera, sino las necesidades de la población. ¿Qué hace uno con una familia que va a ser una casa muy modesta, muy pequeña y que tiene la necesidad de vivir y tiene la necesidad de tener agua corriente y tiene la necesidad de tener electricidad como cualquiera aspiraría a vivir en condiciones mejores? ¿Cómo conciliar la preservación del patrimonio con las necesidades de la población? Un país que tal vez porque era una densidad poblacional menor o porque funcionaba de otra manera, no tuvo nunca necesidad de comprar la tierra para hacer el trabajo arqueológico. Hoy el problema no es la venta o Chalcatzingo, que nos ha dado una enorme preocupación en los últimos tiempos, u otras zonas, sino es el conjunto del país el que tiene por delante un reto enorme para diseñar una política de Estado de cómo preservar y combinar esa preservación del patrimonio con el crecimiento de la población. Creo que el tema que tocó el doctor Enrique Fernández en la reunión pública, sin duda alguna es un tema toral que no tiene que ver con lo olmeca, que no tiene que ver con lo maya, que no tiene que ver con lo teotihuacano, pero que tiene que ver en su conjunto con la preservación del patrimonio cultural. Creo que las condiciones en las que se trabajaba por parte de los arqueólogos hace 15 o 20 años, 30 años, 40 años, son radicalmente diferentes a las que vamos a enfrentar en los próximos años. El planteamiento que ha hecho el Instituto a las autoridades económicas de nuestro país, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Educación Pública, es comenzar a contar año con año con un fondo que podamos comprar lo más inmediato. Y tenemos una lista, como dijo nuestro director general hace un rato, unos terrenos de Cholula, lo de San José Mogote, y tenemos una lista enorme, lo del Ambitieco, que no lo hemos pagado, y tenemos una lista enorme. No hay dinero que alcance para comprar todo, por otro lado. Y aunque fuéramos un país rico, podríamos comprar todo lo que necesitamos comprar. Uno de los problemas centrales de Teotihuacán no es la bodega horrera, es que mucho de la zona B y de la zona C está en manos privadas. Y no podemos parar ni podemos frenar ese crecimiento poblacional. Nunca habíamos sido 105 millones de mexicanos. Yo creo que hace 100 años o hace 50 años nadie pensó que muchas de las zonas iban a ser afectadas porque íbamos a ser tanta población. Un caso muy crítico es el de Morelos. Con nuestros compañeros arqueólogos de Morelos hemos hablado que probablemente el énfasis fundamental es el del salvamento frente a un crecimiento brutal de la población, de caminos, etc. Uno de los retos esenciales que la institución tiene por delante, además de seguir siendo federal, además de mantener su carácter social, los que trabajamos en línea estamos convencidos que tiene que ser una institución de carácter social, de disfrute de la comunidad, y que tenemos que mantener los principios políticos con los que se creó muy en alto. Pero además, uno de los problemas que se incorporan es justamente la tenencia de la tierra. Yo creo que hoy por hoy, la respuesta más inmediata es lo de la compra de terrenos, la negociación con los propietarios. Pero debemos de construir una política, por eso decía yo, una política de Estado de los próximos 15, 20 años, cómo vamos a encararlo como institución, un problema que como institución nos desborda, porque no tenemos injerencia en la tenencia de la tierra, porque no tenemos todos los recursos para poder comprar, porque no tenemos la capacidad de diálogo. Cuando la gente nos pide una carretera, se les deja hacer una excavación a los arqueólogos, o pide una carretera a cambio de que se pueda llevar una pieza prehispánica. Son condiciones de orden político, son condiciones de orden económico y social que no existían hace 15 o 20 años.
pero que hoy constituyen una realidad del México contemporáneo. Yo creo que el INAH hace, y agradezco institucionalmente muchísimo el comentario que se hizo públicamente, lo hacemos yo creo que todos los que participamos en el instituto con un gran compromiso con el país. Me refiero a los investigadores, a los arqueólogos, a los administrativos, a los técnicos, a los manuales, a los custodios, a los que tenemos algún papel como autoridad. Yo creo que todos tenemos un enorme compromiso con nuestro patrimonio porque significa para México su identidad nacional, su cohesión social. Entendemos que trabajamos por un problema cultural, de investigación, de conocimiento, pero también trabajamos por la unidad de México y porque siga siendo país en mucho. Ahora, tenemos un reto por delante enorme. Si vemos el norte de México, no tiene la presión de la tierra que aquí tenemos. Las zonas arqueológicas del norte del país, que son menores en su dimensión, pero muy importantes también regionalmente, no tienen una presión de la tierra porque la población es menor, porque el territorio es más grande. El problema de presión sobre la tierra lo tenemos en el centro del país y paradójicamente lo tenemos donde hubo los mayores asentamientos prehispánicos. Ahora el reto es poder convencer no a nuestra propia institución, que como yo lo digo, todos tenemos el compromiso por mantener nuestro patrimonio. La labor que tenemos por delante es convencer a otras secretarías de Estado, a otras agencias de nuestro gobierno federal, para poder diseñar conjuntamente una política de Estado que nos permita dar un paso adelante para poder preservar este patrimonio cultural. Tengo esperanza y tengo fe. Si el patrimonio ha durado tantos siglos y muchos mexicanos lo han podido cuidar, ojalá que lográramos dar este paso adelante por poder diseñar una política de Estado que está presente en todas las zonas y en muchos de los proyectos arqueológicos del país. Es el compromiso de nosotros y es el intento por diseñar, insisto, una política de Estado que nos permita mantener ese patrimonio a pesar de lo que parecía cernirse como un escenario bastante adverso en presente, como ya se dijo, y a futuro.